Hoy trataremos el tema de la educabilidad, su concepto, características, autores, límites y teorías. Este video está basado en el texto de Octavio Fulá, Filosofía de la Educación, Conceptos y Límites. ¿Y qué es la educabilidad? Según García Carrasco, el concepto de educabilidad se refiere a la capacidad del hombre de ser educado, una cualidad netamente humana que permite a un niño o a una niña recibir influencias para construir su conocimiento. Esta es exclusiva, personal e individual. El término educabilidad no aparece en el diccionario de la lengua española. El concepto más cercano es el de educable, adjetivo que significa que puede recibir educación. La educabilidad es un término utilizado en el siglo XIX por el filósofo y pedagogo Johann Herbart. Para Herbart, el concepto de educabilidad se considera en un contexto más amplio, que es el de educere, que en latín significa sacar o extraer. Por lo tanto, en este contexto, el término de educabilidad es filosóficamente sinónimo de plasticidad, ductilidad, moldeabilidad. Educabilidad es entonces el proceso que sufre el ser humano y que le hace llegar a ser lo que es. Flinter en 1972 dice: el hombre es el existir, se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. García Carrasco en 1987 afirma que el hombre nace a la vida extramaternal en el momento de su mayor plasticidad y se proyecta al mundo en un encuentro fundamentalmente afectivo. Nace entonces con todo lo necesario para aprender desde su primer día de vida. Eso sería educabilidad. Y con las condiciones para asimilar aquello que le estimula. Eso sería plasticidad, que a través del tiempo da como resultado la personalidad y la adaptación social. La educabilidad la componen dos elementos principales, un agente influenciable y un agente influenciado. Según Fernández Sarramona, en 1984, para que exista la educación, uno de los elementos debe ser capaz de influenciar y el otro ser capaz de ser influenciado, siendo la educabilidad el tema central de la labor educativa. Existen limitaciones existenciales. El hombre no es plenitud de ser. Tiene sentido entonces que se reflexione sobre los límites de la educabilidad. La mayor limitación de la educabilidad es la corporeidad. El cuerpo, lo material, lo imperfecto, lo defectuoso, ata al espíritu, lo encadena, lo frena. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. La educabilidad está situada en el espíritu del hombre. Se han establecido tres perspectivas de análisis en cuanto a los límites. El problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas, siendo tres las estudiadas a continuación: la herencia o pesimismo pedagógico, el ambiente u optimismo pedagógico, herencia y ambiente u optimismo moderado. La educación es el proceso de transformación del individuo, llevándolo al perfeccionamiento y plenitud humana, en donde el medio social ejerce una influencia educativa positiva o negativa. Pero ¿hasta qué punto estos aspectos llegan a intervenir en la formación del individuo? En el primer grupo se encuentran pocos autores. La herencia o pesimismo pedagógico, según Lombroso, afirma que en la constitución genética del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal, lo que quiere decir que genéticamente el hombre viene predestinado a seguir los pasos de sus padres y que todo el esfuerzo hecho en educación es desproporcionado respecto a los hechos conseguidos. La segunda perspectiva es el ambiente o el optimismo pedagógico. Según Quintana, en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Estos son de dos tipos, sociológicas y psicológicas. Desde el punto de vista sociológico, liderado por Owen, la naturaleza nos hace individuos, pero solo la sociedad nos hace personas. Desde el punto de vista psicológico, Gabriel Tardet dice que el delincuente es producto de su ambiente, pues la persona humana es plástica y se va configurando progresivamente según las experiencias vividas. La tercera perspectiva es la herencia y el ambiente, o el optimismo moderado. Según Cavalli, solamente la interrelación de ambos vectores genéticos y ambientales pueden permitirnos una aproximación a la explicación de la educabilidad.
Esta perspectiva explica que el desarrollo humano es la mediación entre el código genético y el ambiente, y que se desarrolla en segundo anterior. La intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la genética. Una metodología adecuada a cada edad y a cada individuo permite formar a cada tipo de estudiante. Los periodos óptimos, los estilos cognitivos, el aprendizaje por descubrimiento y énfasis sobre la cualidad cognitiva más sobre la cuantitativa avalan esta postura. A pesar del interés del hombre para perfeccionarse, este tiene sus límites en la capacidad individual, que según Herbart son 3. El primero es el tiempo, pues el hombre está envuelto en el tiempo y en el espacio a merced del desarrollo de la humanidad. El segundo es el entorno social, que es con lo que el sujeto cuenta, ideales, conocimientos, valores de grupos determinados. Y el tercero es la naturaleza propia del individuo, su soporte biológico, cognitivo y su soporte afectivo. La educabilidad tiene 4 características que son: la personal. La educabilidad es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo. Va más allá de adquirir conocimientos, influenciando la formación del ser y apropiación de normas. Segundo, es intencional. Tiene un autodireccionamiento. El sujeto decide sus metas e ideales que lo construyen como ser. Es dinámica, supone actividad y formación de la persona en todo lo que lo rodea. La persona es activa para dotar sus capacidades contando con libertad y autoridad por parte de la educación. Y finalmente es necesaria, según Formoso, porque sin ella el hombre se vería privado de autorrealización, de personalización y de socialización. Sin estas características se priva a la persona de autorrelacionarse. Las teorías espiritualistas sitúan la educabilidad en el espíritu del hombre, originándole 3 características fundamentales. La personal, porque se da en la persona como espíritu encarnado y libre. La relacional, porque la educabilidad posee una estructura que dice la relación del espíritu con las cosas. La activa, porque la operatividad posibilita la realización del espíritu humano. No se adquiere, sino que se actúa. La educación se logra en y por el ejercicio de la actividad personal del propio espíritu. Las teorías personalistas plantean que el hombre es persona hecha y constituida, aunque no se le haya venido la educación. Pero el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser. Es precisamente en este poder ser donde se localiza la educabilidad. Las teorías personalistas aseguran que en todo ser humano aparece insertada la posibilidad de educabilidad, entendiendo en términos de Max Scheler la persona como una experiencia de la naturaleza y del espíritu, de ahí que solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. Finalmente, podemos concluir que la educabilidad es una cualidad humana que en su conjunto de disposiciones y capacidades del educando le permiten recibir influencias y reaccionar. Los docentes todo el tiempo somos actores de la educabilidad, por lo tanto las posturas se centran en alguno o en los 3 límites que propone el autor. La educabilidad del ser humano está en la intención y deseo de recibirla y asimilarla, es decir, en su espíritu. La educabilidad propuesta dentro del optimismo moderado, donde las prácticas pedagógicas bien planeadas y teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes conducen a mejores resultados. La persona se forma bajo la mediación de la herencia y el entorno, en donde actúan la familia, la sociedad y el colegio. Estos elementos llegan a confluir en el ser. Nuestros estudiantes son seres únicos, con capacidades y habilidades propias y procesos de aprendizaje diferentes. Es imprescindible creer en la educabilidad del ser. Muchas gracias.